Ok, muy buenas con todos. Vamos a dar paso a la clase asíncrona de la semana 6, del 22 al 26 de junio. Entonces, en la última clase ustedes recordarán que ya terminamos todo lo concerniente al diseño longitudinal de columnas. Vamos a pasar entonces al diseño a corte. En columnas. En la revisión del diseño de vigas, diseño longitudinal y diseño a corte de vigas que se hizo con ustedes, recordando lo que ustedes debieron haber aprendido en concreto 1, se plantearon muchas consideraciones de resistencia cortante del hormigón o concreto y del acero. Muchas de esas consideraciones se van a replicar en este diseño a corte. Comencemos analizando un poco las recomendaciones para considerar el valor de la resistencia acortante del concreto. Entonces, nosotros tendríamos, si el hormigón o el elemento está sujeto únicamente a flexión y cortante. Si tenemos la acción de solicitaciones de flexión y cortante, las normas lo que nos dicen es que para calcular la resistencia acortante del concreto, trabajemos con la fórmula que ya habíamos visto, ¿no? 0,53 que multiplica a la raíz cuadrada de F'C por B y por D. Esta fórmula, como habíamos visto en el diseño de vigas, es aplicable si las unidades con las que estamos trabajando están en kilogramos centímetro cuadrado. Tenemos otra consideración. A ver, todo esto, ordenémosle un poquito. Lo que estamos explicando son consideraciones para calcular la resistencia acortante del hormigón. Resistencia acortante del hormigón o del concreto. Entonces tenemos, si hay solicitaciones de flexión y cortante, trabajamos con esta ecuación. Sin embargo, el código ACI nos especifica que cuando las secciones están sometidas a una acción de compresión adicional a estos de acá, entonces si también tenemos compresión, estaríamos en el caso de columnas. Elementos sometidos a flexocompresión y cortante, ¿no? Entonces, adicional a la fricción y cortante, tendríamos compresión. El código nos dice que la resistencia cortante del concreto debe ser calculada considerando esta ecuación. 0,53 que multiplica a 1 más 0,2071 de NU sobre AG. Y todo esto se repite lo que teníamos arriba. Por la raíz de F'C, por B y por D. Si ustedes notan, este parámetro de la ecuación toma en cuenta una carga axial, NU. La carga última que estaría aplicada a la columna y la sección transversal. De la misma manera, esta ecuación está siendo aplicada si las unidades, o podría ser aplicada si las unidades están en kilogramos centímetro cuadrado. En el ACI les invito a que investiguen. Tenemos otras ecuaciones ligeramente diferentes, pero que
realmente es lo mismo, porque dependerá de la versión de la CI con las que trabajen. Si nosotros tenemos, por ejemplo, en megapascales o newton milímetro cuadrado, este 0,53 se transforma a 0,16. En el caso de que las secciones estén sometidas a tracción, el código lo que nos dice es que debemos simplemente despreciar la resistencia acortante del concreto. Esa era una de las normas, de las consideraciones a seguir como norma para nosotros en el diseño, que cuando las secciones están sometidas a tracción se desprecia la resistencia del concreto. Y en este caso también es así aplicable si estamos hablando de cortante. Si las secciones están sometidas a tracción, obviamente las columnas también pueden estar sometidas a tracción durante un sismo. El valor de la resistencia acortante del concreto se desprecia. ¿Qué significa esto? Que para columnas, de acuerdo al código, nosotros deberíamos tomar este valor como resistencia acortante del concreto. ¿Qué es lo que sucede al trabajar con una o con otra? Llamémosle a esta ecuación 1. Y acá la ecuación 2. ¿Qué sucede al trabajar sea con la ecuación 1, sea con la ecuación 2? Veamos, analicémosle mediante un ejemplo. Vamos a calcular la resistencia acortante de una sección de... Vamos aquí ejemplo. Y nos pide como dato calcular la resistencia cortante del concreto de la siguiente columna. Considerando la ecuación 1 y la ecuación 2. Trabajemos con una columna de... Para simplificarle un poco el ejercicio, hagamos con una columna cuadrada. Trabajemos con 3 varillas. Por cada lado. Consideremos que la sección es de 40 por 40 puede ser. Y trabajemos con los siguientes datos. Entonces, un F'C de 210 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Trabajemos con un Fy de 4200. Trabajemos con un recubrimiento de 4 centímetros y trabajemos con un AS de 3628, AS de 8 Fi de 18 milímetros. El estribo consideremos que es un Fi de 10. Entonces, con la ecuación 1, reemplazando el valor de ecuación 1, sustituyéndole, ¿no? Tendríamos VC es igual a 0,53 de la raíz cuadrada de F'C por B y por D. Necesitamos el valor de D, es decir, esta dimensión.
Realmente va a ser lo mismo porque estamos trabajando con una columna cuadrada. Realmente va a ser el mismo valor de D, sea en el un sentido, sea en el otro sentido, ¿no? Entonces, por eso les digo, para no complicarle el problema o al ejercicio. ¿Cómo tendríamos que calcularle? 40 menos el recubrimiento de 4 menos el estribo y menos la mitad de la varilla. Y eso me da un D. 40 menos 4 menos 1 menos 0.9 me da 34.1. Acá tengo el valor de D, 34.1 centímetros. Listo. Reemplazando este valor de D, considerando el F'C de 210 y por la base, que en este caso la base vendría a ser lo mismo en los dos sentidos, o la resistencia cortante del concreto, va a ser la misma en los dos sentidos, yo tendría un VC XX, que es igual al VC y por la razón de que la columna es la misma, ¿no? En los dos sentidos, me da de, a ver, déjenme ver, un VC de 10.476.11 kilogramos. Pero como no trabajamos en kilogramos por simplicidad de unidades o por practicidad de unidades, vamos a trabajar en toneladas. Y eso me da 10.476.1 toneladas. ¿Qué sucede con la columna en el otro sentido? Vamos a asumir que esta columna es de una estructura de 3, 4 pisos, no muy grande, y que en el análisis estructural a nosotros nos ha dicho que la columna va a resistir 109 toneladas. Sí, este es un dato del análisis estructural. Sabemos que el AG es de, a ver, pongámosle acá abajo, como dato también, 1600 centímetros cuadrados. Y ya tendríamos todo para resolver la ecuación 2. VC es igual a 0,53 que multiplica a 1 más 0.2071 por NU sobre AG. Y esto que multiplica a la raíz cuadrada de F'C por B y por D. El VC, en este caso XX, que es lo mismo para el otro sentido, considerando la carga axial presente en esta columna de 109 toneladas, ojo que no podemos mezclar unidades, ¿no? Y el AG de 1600 centímetros cuadrados me da un valor de 15.543.27 kilogramos. Lo que vendría a ser 15.543 toneladas. Tenemos la ecuación 1, tenemos la ecuación 2, los valores de la resistencia cortante del concreto. ¿Qué significa? Que si nosotros consideramos la carga axial, dependerá del valor de la carga axial presente en esta columna para que tengamos un incremento tan significativo. En este caso, el valor del incremento representa en torno a un 74% mayor la resistencia, ¿sí? Con esto.
El código dice que usemos esta ecuación 2 o nos recomienda que usemos esta ecuación 2 cuando las secciones están sometidas a compresión, a más deflexión y corte. Tiene lógica, ya que si nos ponemos a analizar para que una sección se corte, ¿sí? Tiene que haber separación de sus componentes, separación de sus moléculas. Si estas moléculas están comprimidas, sometidas a una fuerza de compresión, pensemos por ejemplo en el caso de las vigas pretensadas o las vigas posttensadas. Están sometidas a una fuerza de compresión adicional, lo que hace que sea más difícil que fallen, sea más difícil que se forme una grieta. Para que se forme esta grieta tendrá que vencer las fuerzas internas de cohesión, mismas fuerzas internas de cohesión que en este momento están comprimidas. La columna va a estar comprimida y para que la misma se corte, debido al esfuerzo cortante, tendremos que aplicar mayor carga. Eso nos está traduciendo esta ecuación. Sin embargo, aquí debemos analizar una cosa. En una estructura, tenemos obviamente la presencia de cargas en estas columnas. Pero ¿qué pasa si la estructura está deformada debido a la acción de un sismo? Esta carga de aquí se ha desplazado. Pero esta carga ya no va a ser la misma. No es la misma que teníamos acá. ¿Por qué? Debido a la inercia que produjo esta fuerza sísmica, sí, la fuerza sísmica que realmente está acá abajo, ¿no? Se la representa, el modelo matemático que usamos es colocarle acá arriba, pero lo que se está moviendo es el suelo, y eso hace que se desplace la estructura. Entonces, al representar esta fuerza acá, produce un desplazamiento. Y como les digo, por inercia, esta masa se está moviendo también hacia el sentido de acción del sismo. Y la carga que está acá va a ser más pequeña, porque parte de la carga está desplazándose. Hay carga, sí, hay carga en este sentido, de compresión hay carga, pero el valor es menor. Entonces, eso a mí me hace pensar, ¿será que estoy tomando bien este valor de aquí, de 109 toneladas? Por ese lado, tengo una diferencia, ¿no?, de criterio. Yo digo, a ver, esta carga no va a ser tan grande. Otra consideración adicional sería de que la carga calculada de 109, si ven que es una carga última, lo que me dice el código, la norma, esta carga última proviene de la utilización de combinaciones para que sea una carga actuante última. Las combinaciones lo que están haciendo es mayorando las cargas gravitacionales. Entonces, ¿quién me garantiza a mí que cuando venga el sismo, cuando yo necesite que el cortante del concreto trabaje, yo esté trabajando con este 100% de NU? Nadie me garantiza. Puede ser que la edificación esté ese momento sin ocupantes, esté desalojada la edificación, no hay carga viva. Vamos a suponer ese caso. O podría ser que algunas paredes que estaban consideradas ya fueron derrocadas, la estructura pesa menos y a la final este NU no es 109. Entonces hay que considerar también eso. ¿Qué más les podría decir?
Como recomendación, yo no suelo tomar en cuenta la ecuación 2 porque si nosotros nos ponemos a analizar el, el hecho de trabajar con una carga gravitacional que tiene este orden de imprecisión para mayorar una resistencia cortante del hormigón, me está dando una falsa seguridad. ¿Qué sucedería si yo no considero la resistencia cortante del concreto en base a esta carga axial? ¿Qué sucedería? Yo le estoy diciendo al concreto, perdón, yo le estoy diciendo a mi sección que va a ser diseñada que el hormigón o el concreto va a resistir apenas 10 toneladas. Por otro lado, y obviamente, el resto de cortante deberá ser aplicado a los estribos. Si el concreto resiste 10 y la actuante son 30, por ejemplo, los otros 20, las otras 20 toneladas deberán ser resistidas por el estribo. En cambio acá, con el mismo ejemplo, si tengo la resistencia de 15 toneladas del concreto, el resto, es decir, para las 30 toneladas, los 15, ya no 20, los 15 deberán ser resistidos por los estribos. Mientras menos cargas deban resistir los estribos, tendrán que ser colocados menos ramales o de un diámetro más pequeño los estribos. Y en definitiva yo lo que estaría es reduciendo la capacidad acortante de las columnas. Nosotros pensemos que nunca podríamos o nunca deberíamos escatimar en estribos. Fallas en columnas, la mayoría de fallas en columnas suceden por efectos de cortante. ¿Y qué es lo que nos ayuda a contrarrestar el cortante en las columnas? Son los estribos, ¿no? Entonces, no escatimemos en estribos, no, no disminuyamos de una manera muy drástica la resistencia cortante del concreto, y eso les digo únicamente como una recomendación, porque habrá quien me diga, yo me quiero ir por el lado de la norma, yo quiero acogerme a la recomendación de la CI y trabajaré con esta resistencia cortante del concreto, considerando el NU. Habrá quien lo haga, habrá profesionales que lo hagan, y no está mal. Simplemente yo me voy un poquito más a la seguridad del diseño acortante en estribos. Le estoy disminuyendo a propósito la capacidad resistente del concreto para darle mayor resistencia en estribos. Entonces esa es como recomendación. Ya dependerá de ustedes. Se deja a criterio ya del profesional si utiliza la ecuación 1 o la ecuación 2. En la mayoría de cursos que yo he estado no trabajan con esta ecuación. Seguramente están haciendo este mismo análisis, esta misma reflexión que les estoy haciendo a ustedes. Pero también hay profesionales, tengo la plena seguridad que va a haber profesionales que trabajan con esta ecuación. Entonces dependerá, en este caso, un 74% de incremento al concreto. ¿De qué va a depender si es que es más o menos? Dependerá de qué tan grande sea esta carga aplicada, ¿no? Entonces, y en función de la sección. Dependerá en función de la carga y en función de la sección para que nosotros tengamos un valor más grande. Vamos a suponer que tenemos un 50%. Eso ya es bastante. Entonces yo me voy a la parte un poquito más eh, de seguridad, un poquito más conservadora y trabajo con esta de la ecuación. En este curso trabajaremos con la ecuación 1, pero sin embargo, repito, es decisión de ustedes trabajar con la ecuación 1 o con la ecuación 2. Listo. Con este breve preámbulo de la resistencia cortante del concreto, nosotros
revisemos qué tipo de consideraciones debemos tener para diseñar los estribos. Entonces ahora sí pasemos netamente al diseño de estribos. Tenemos tres consideraciones. Tal como en vigas, nosotros tenemos que diseñar los estribos por cortante o resistencia. En vigas también lo hacíamos por capacidad. Y ahora, en columnas se aumenta un tercer paso o chequeo para el diseño de estribos y es por confinamiento. Revisando estos tres chequeos, no les podría yo asegurar cuál de los tres es el principal o cuál de los tres es el más representativo, porque dependerá de muchas condiciones. Vamos a suponer que hay concentraciones de esfuerzos muy grandes en la estructura. Tenemos columnas no muy resistentes y sin embargo hay concentraciones de esfuerzos muy grandes, entonces el mandatorio en este caso será el de cortante o resistencia. Ahora vamos a suponer que el chequeo por capacidad es el mandatorio. ¿Cuándo sucede esto? Cuando tenemos columnas con mucha capacidad resistente. Los cortantes son bajos. Y el de confinamiento es un chequeo normativo. ¿Cuánto acero necesitamos para confinar el núcleo? No depende de los cortantes actuantes, sino necesitamos darle acero de confinamiento a ese núcleo de hormigón y en base a requisitos normativos lo diseñamos por confinamiento. Lo que sí puedo decirles es que de entre los tres, el de capacidad y el de confinamiento en estructuras antiguas no ha sido tomado en cuenta. Antes se diseñaba netamente por cortante o resistencia. Y es así que los diseños de estructuras que ya tienen algunas versiones de códigos desactualizadas, esas columnas casi no tienen estribos. Tienen diámetros muy pequeños, por ejemplo, phi de 8 o hasta menos. Tienen, aunque no es chequeo de cortante, pero son considerados los estribos con varilla lisa, diámetros pequeños. Las separaciones son muy grandes entre estribos. Y esto es, como les digo, debido a que antes las normativas no preveían estos chequeos de capacidad y confinamiento. Ahora es mandatorio para nosotros. Y generalmente entre los dos, ¿sí? En muy alto porcentaje entre los dos, son los que nos da la mayor cantidad de ramales o de estribos. Para que se entienda esto de ramales, por ejemplo, en una columna, como el ejemplo que teníamos antes, yo aquí tengo, cuando viene el cortante en este sentido, tengo dos ramales. Sí, el cortante se va a chocar con esta varilla y con esta varilla. Cuando viene el cortante en el otro sentido, también tengo dos ramales. Sería este y este de acá. Yo podría incrementar el número de ramales dependiendo de el cortante o los requisitos de diseño. Entonces aquí en este caso ya tendría 3, 3. Y así yo puedo ir aumentando el número de ramales en función de lo que yo necesite. Por lo general, cuando tengo chequeos por cortante o resistencia, los dos ramales es más que suficiente. Ya les digo, tal será el caso que hay una concentración de esfuerzos muy grande para que el mandatorio, el más importante de los tres, sea por cortante o resistencia. De ahí por capacidad, mientras más cantidad de acero ustedes coloquen en las columnas, más grande será la capacidad resistente, principalmente a momento, ¿no? Eso es lo que nos vamos con diseño por capacidad. Tenemos que considerar momentos de capacidad. Y por confinamiento, igual, mientras más grande sea la sección o
dimensión considerada, vamos a suponer que esta es una dimensión, una columna rectangular. Aquí está la dimensión más grande, la mayor. Al revés, ¿no? Tengo la mayor aquí y acá tengo la dimensión menor. Donde más ramales necesitaré es para la dimensión mayor. Necesito más acero para confinar una dimensión más grande. Entonces, con este preámbulo vamos a revisar cada uno de ellos. Por cortante o resistencia. Debemos respetar siempre la condición, en cualquiera de los casos, ¿no?, de diseño. Debemos respetar la condición de que lo actuante siempre sea menor o igual que lo resistente. Y esto ya habíamos visto en el diseño de vigas, ¿no? Vamos a repetirlo nuevamente para que quede claro. Lo actuante aquí, ¿qué cosa es? Tendríamos el cortante último de nuestro análisis estructural. Y lo resistente, ¿qué cosa es? Es la suma de la resistencia del concreto más la resistencia del acero. Para términos de ecuaciones, considerando las recomendaciones normativas, no trabajamos aquí con el último. Vamos a tener que el cortante nominal debe ser menor o igual que el cortante que resiste el concreto más el cortante que resiste el acero. El cortante nominal para transformarle a último debe ser multiplicado por el factor phi. Y para que no se nos dañe la ecuación, hacemos lo propio en el otro sentido. Sabemos que el VC es igual a 0,53 por la raíz cuadrada de F'C por B y por D. Y ahora lo que ya tenemos el cortante nominal, que es del análisis estructural. Tenemos el VC, que lo hallamos con esta ecuación. Lo que necesitaremos es ver cuánto necesita resistir el estribo en función de este actuante. Ahí viene lo que yo les decía antes. Mientras más grande sea el VC, comparándole con lo que está actuando, menos cortante le estoy dando a los estribos y por lo tanto necesitaré menos estribos. ¿Sí? Entonces no hay que escatimar en estribos. Lo que debamos colocar. Y os recomiendo, para no escatimar o para estar más tranquilos de lo que estamos haciendo, trabajar con esta ecuación que no considera la carga axial. Debemos hallar el VS, la ecuación, entonces nos quedará que VS es igual. A ver, vamos por partes para no confundirlo. Aquí tengo phi menor o igual que phi por VC más phi por VS. Despejamos. Entonces me quedará que VS es igual, ya igualemos las ecuaciones, a phi por Vn menos phi por Vc sobre phi. Vs será igual a Vu menos, perdón, Vu sobre phi menos Vc. He transformado el cortante nominal a cortante último. Y con esta ecuación, acá tengo dos ecuaciones, ¿no?
podré calcular el VS. Sin embargo, tendré que previamente hacer un control. Si el VC es mayor o igual que el cortante último sobre phi, estamos regresándole de lo último a nominal. ¿De dónde sale este VU? Del análisis estructural considerando combinaciones. Esto lo transformo a nominal y si lo que resiste el concreto es mayor que lo que actúa, no necesitaré estribos. Ahora yo les pregunto, ¿no vamos a colocar estribos en una columna? Obviamente sí, ¿no? Pero lo que me está diciendo esta ecuación es que el cortante del concreto la resistencia cortante del concreto ya es más que suficiente para contrarrestar la resistencia actuante. Y de ley tendré que colocar los estribos mínimos que me da la norma. Por otro lado, si el cortante del concreto es menor, si el cortante que resiste el concreto es menor de lo que está actuando, sí necesito estribos. Y aquí necesitaré entonces, ¿no? Aquí necesitaré calcular VS. Necesitaré calcular el AV mínimo 1, el AV mínimo 2 y el AV mínimo 3. ¿De dónde saco estos AV mínimos? Son los que ustedes ya tienen en el diseño de estribos o el diseño acortante en vigas, ¿no? Se repite, es lo mismo. Entonces vayan y revisen esos criterios. Pero, por ejemplo, para el AV mínimo 1, ¿sí? El AV mínimo 1 lo calculamos como 3.5 que multiplica a B por S sobre FY. Esta ecuación está en función de S, ¿no? Acá me estoy olvidando algo importante. El VS de acá arriba, de acá, que lo habíamos calculado en esta parte de acá arriba, tiene que ser comparado con el VS máximo. Al igual que en vigas, el VS máximo es igual a 2.12 por la raíz de F'C por B y por D. ¿Qué sucede si es que el cortante que debe resistir el acero, este de acá, es por ejemplo 70? Y el cortante máximo que yo puedo darle al acero es de 50. Esta sección es insuficiente. Me está diciendo de que yo estoy aplicándole mucho cortante a esos estribos. No debo hacerlo. Lo máximo que yo puedo decir que resistan los estribos es 50 toneladas. Entonces tendré que darle más resistencia al concreto, incrementando la sección de concreto, obviamente. Entonces, regresando a esto de acá, me dice que debo trabajar con un S. La separación de estribos en columnas S, vamos aquí a calcularle en función de una altura de entrepiso, ¿no? HE, altura de entrepiso, y aquí vamos a ubicarles a los estribos. Estribos de confinamiento. Y vienen acá los estribos fuera de la zona de confinamiento. Yo tengo en las columnas, al igual que en las vigas, una longitud de confinamiento LO. Tengo una separación de estribos en la zona de confinamiento que le podemos llamar S1. Y tengo una separación de estribos S2.
Para S1, nosotros, como ustedes tienen en la consulta del trabajo autónomo, para calcular el S1, nosotros tenemos 4 requisitos, ¿no? 100 milímetros. La otra es D/4. La otra es 6 veces el diámetro de la varilla longitudinal menor. Y como les dije, tenemos 4. Hay uno adicional, que se lo calcula con una fórmula que nos dice el código que SO es igual a 100 más 350 menos HX sobre 3. ¿Qué significa esto? Si nosotros tenemos separación, este HX es la separación entre ramales. Vamos a llevarle al límite a esta ecuación. Si tenemos una separación entre ramales de 350, se va a anular esto y me va a quedar un SO de 100 milímetros, que es lo mismo que yo ya tenía acá arriba, 100 milímetros. Lo máximo que puedo separar los ramales es 350. Entonces vamos a suponer que no tenía 350, tenía 300 como separación entre ramales. Aquí me va a salir mayor a 100. Esta ecuación es más para que ustedes tengan conocimiento, que sepan aplicarle a esta ecuación y que sepan que también depende las separaciones entre estribos, S, dependen de cómo están configurados los ramales. ¿Sí? Mientras más juntos estén los ramales, me puedo dar el lujo de separarle más a los estribos, ¿no? Entonces a eso se refiere esta ecuación. De ahí calculo el S1 con el menor de todos estos. Para calcular el S2, ¿cómo lo hago? Igual, en función del menor de todos estos. Y yo tendría en este caso dos ecuaciones. A ver, tengo. Ya, realmente no son tres, no, son dos. La primera se repite lo que teníamos acá, 6 veces el diámetro de la varilla longitudinal menor. Y el otro es 150 milímetros. En el que sí son tres condiciones es para calcular el LO. LO lo calculo con el mayor, no con el menor. ¿De qué nomás? La altura de entrepiso sobre 6. La dimensión HC, pongamos, H de la columna. Y el último es 450 milímetros. Aquí tengo dos valores que tienen que ser interpretados adecuadamente. D y HC. Para el código, este D es la dimensión menor de la columna. Y el HC, definámosle como la dimensión mayor de la columna. Si yo tengo una columna rectangular, la separación de estribos a mí me conviene que sea mientras más pequeña mejor. Entonces a este D yo le tomo en cuenta como esta dimensión. Ahora, por el otro lado, la longitud de confinamiento para mí me va a dar más seguridad mientras más grande sea. Entonces tomo el mayor de los tres y aquí debo considerar como HC la mayor dimensión de la columna. De nada me sirve coger este D.
acá. Entonces, seré o consideraré el HC a este de acá. Y eso es los criterios de diseño por cortante o resistencia. Vamos ahora por capacidad. Por capacidad. Una columna tiene una capacidad resistente en función de sus momentos. Momento de capacidad inferior, momento de capacidad superior. Esto es un piso, ¿no? Vamos a suponer que estamos en el nivel 00, la altura de entrepiso es 3, acá tendremos el nivel 3. Y la estructura es de 5 pisos, entonces cada columna, cada entrepiso tiene una capacidad resistente a sus columnas. Ya habíamos hablado de estabilidad, entonces nos damos cuenta de que esta columna no es estable. Por lo tanto, necesitamos cortantes de capacidad que la estabilicen. Estos cortantes de capacidad son los que necesito considerar para el diseño por capacidad. Ahora, ¿de dónde saco estos momentos de capacidad? ¿Se acuerdan que para las vigas había una fórmula que consideraba en función de la sección, en función de la S y en función de las propiedades de los materiales, consideraba la capacidad resistente a momento de las vigas? Si yo les digo cuál es la resistencia de una columna, obviamente para ustedes les viene a la mente el diagrama de interacción. Si digo resistencia de la columna, es diagrama de interacción. Entonces yo tengo el diagrama de interacción nominal y tengo el diagrama de interacción último, que es más pequeño. ¿Sí? Carga nominal, momento nominal, carga última, momento último. Esta capacidad resistente se reduce para fines de diseño a esta pequeña. Para fines de diseño, principalmente longitudinal. Pero para fines de capacidad, yo sé que la columna es capaz de resistir esto. Ahora mi pregunta es, ¿la columna será capaz de resistir esto? Obviamente sí. Inclusive yo les había dicho que la columna es muy posible que sea capaz de resistir más aún. El diagrama de interacción sea más grande todavía. Porque ya viene reducido con factores de este factor, este diagrama de interacción. Entonces, ¿qué nos dicen los autores, las recomendaciones? Nos dicen que debemos trabajar con el diagrama de interacción nominal y debemos tomar en cuenta el momento de capacidad mayor, en este caso. ¿Cuánto es el valor más grande a momento que es capaz de resistir esta columna? Este de aquí, que está ubicado en el punto 2. ¿Se acordarán ustedes? Entonces, para algunos autores, tomar este momento de capacidad sería lo adecuado. Para otros autores, en cambio, nos dicen, a ver un ratito, la columna, debido al desplazamiento que tienen, cuando se deforman, ya habíamos hablado de esto, la capacidad de carga se ve seriamente reducida. Y en este caso, no sería en función de este momento. Hay autores que consideran que deberíamos tomarle acá, cuando no hay carga. Y este sabemos que es el punto 3. Entonces, tomarle en cuenta el punto 3 o el punto 2 va a depender mucho de la concepción o del nivel de seguridad que yo quiero darle. Si tomamos en cuenta el punto 3 es como que muy conservador. Y si tomamos el punto 2, a ver, ¿por qué les digo que es muy conservador? Porque siempre va a haber algo de carga, de resistencia a carga en una columna, por más deformada que esté.
Mientras que si tomamos el punto 2, tal vez sea un poco sobredimensionarle a este valor. Porque sí es cierto que se reduce la capacidad, es cierto que sucede esto. Entonces, entre los dos, tendríamos un punto adecuado. Algunos autores recomiendan, lamentablemente esto no hay en normas, ¿no? No está en un código, alguna norma que me diga, a ver, ustedes tienen que coger tal valor y punto. Recomiendan que deberíamos hacer un análisis estructural considerando únicamente la carga muerta y reducirle menos la carga sísmica, ¿sí? Cuando el análisis estructural me da un valor de carga muerta, cuando el análisis estructural me da un valor de carga sísmica y tomarle a este como punto. Ahora, de la experiencia, este valor de aquí es muy semejante o se aproxima en cierta manera al punto 5 que nosotros tenemos del diagrama de interacción. Entonces, para nosotros, el momento de capacidad será igual al momento nominal 5. ¿De qué va a depender este momento nominal 5? Del diagrama de interacción. ¿Y de qué más va a depender? De cómo ha sido analizada la sección. Vamos a suponer que tengo una sección cuadrada, pues entonces no me hago problema, es el mismo diagrama de interacción en ambos sentidos. Pero este momento nominal 5 va a ser diferente si es que la columna es rectangular. Entonces, analizando el diagrama de interacción, por ejemplo, aquí tengo los ejes X y eje Y. Así está ubicada esta columna en la estructura. ¿Sí? Para los pórticos en sentido Y tendremos esta configuración y para los pórticos en sentido X, porque se invirtieron, ahora tengo acá Y y acá tengo X. ¿Sí? Tendré otro diagrama de interacción diferente. Por eso es muy importante que ustedes conceptualicen cuándo trabaja la columna y para qué sentido. El momento de capacidad de una columna rectangular no es el mismo en los dos sentidos, dependerá. Entonces, bajo este criterio, yo tendría que calcular el cortante de capacidad como la sumatoria del momento de capacidad superior más el momento de capacidad inferior dividido para la altura de entrepiso. Esta altura de entrepiso podríamos trabajar entre ejes, ¿no? En cambio, en vigas teníamos que hacerle con la luz libre. Aquí no nos compliquemos porque va a depender mucho de la sección de la viga, va a depender de la geometría de la estructura, pero podríamos trabajarle con la altura de entrepiso entre ejes. Este cortante de capacidad para nosotros vendría a ser el cortante último de capacidad. Mientras que en vigas, recordarán, para hallar el cortante último teníamos que sumarle al cortante de capacidad más el cortante de carga muerta. Entonces acá ya lo asumimos como al cortante último de capacidad. Tenemos que cumplir el mismo requisito para resistencia. Es decir, el cortante actuante debe ser menor o igual que el cortante resistente, en donde el cortante actuante es el cortante de capacidad. En este caso, el cortante último. Cortante último de capacidad sobre phi. ¿Por qué? Porque quiero que sea nominal. Este es el actuante. Debe ser menor o igual que el VC más el VS, en donde VC es, para no repetir las cosas, 0,53 por la raíz cuadrada de phi' por B por D, en donde VS es phi
por Vn menos, bueno, acá abajo está, Vu sobre Φ menos Vc. Y también tenemos que compararle con el Vs máximo, ¿no? El cortante máximo que debería ser aplicado a los estribos. Se van repitiendo las cosas. Hacemos la comparación. Aquí este VU sobre Φ vendría a ser el VU de capacidad, ¿no? VU de capacidad sobre Φ menos VC. Y calculo el VS. Si el VC es mayor que lo que está actuando, es decir, el VU de capacidad sobre Φ, no necesito estribos. Si el VC es menor que el VU de capacidad sobre Φ, sí necesito estribos y tengo que calcular el VS, el AV mínimo 1, el AV mínimo 2, el AV mínimo 3. Todo en función de una separación de estribos de S. Hay que tener mucho cuidado. Vamos a suponer, valga la aclaración, que el S a mí me salió 8.3 centímetros. Lo mismo que sucedía en vigas, ¿no? Esto no le voy a decir al maestro, a ver, construyame o coloque los estribos cada 8.3, no. Hay profesionales que un poquito, no quiero criticar, ¿no? Pero a mi criterio estamos exagerando las cosas. Entonces, o le ponen la separación cada 5, o le ponen la separación cada 10, o les ponen la separación cada 15 o cada 20, es decir, con múltiplos de 5. Y eso es mucho margen a mi criterio. Yo sí le puedo decir, si es que me sale 8.3, yo sí le puedo decir al maestro, a ver, colóqueme los estribos cada 8 centímetros. Y diseño todo en función de este S de 8. Sí va a poder cada 8. Si me sale, por ejemplo, S 8.7 centímetros, yo le digo al maestro, coloque los estribos cada 9 centímetros. Y todo lo calculo en función de estos 9, ¿no? Todo me refiero a la V mínimo 1, a V mínimo 2, a V mínimo 3. En función de estos 9 centímetros. Y ahí terminaría el diseño por capacidad. Una aclaración breve. Vamos a suponer que tengo una estructura de varios pisos, como el ejemplo del diseño longitudinal. Creo que eran 3 pisos. Acá tengo el nivel del terreno. La columna continúa a la cimentación. Tengo acá la columna del segundo piso y acá vamos a considerar una columna un poquito más pequeña. Sí, hubo reducción de sección. El acero, las varillas. A ver, un poco complicado el dibujo aquí. Tengo la varilla en el un sentido o del un extremo. Acá la otra varilla. ¿Ya? Más o menos. Y acá tengo ya la cubierta. En este caso, ¿yo qué tendría? Un momento de capacidad aquí, suponiendo que las alturas de entrepiso son las mismas. Aquí tengo al eje de la losa o de la viga. De la losa es más recomendable, ¿no? Vamos a suponer que es 3, 3, 3.
Momento de capacidad 1 va a ser igual al momento de capacidad 2, o en este caso el momento de capacidad inferior va a ser igual al momento de capacidad superior, y así en todo. Es el mismo momento, hasta aquí. Este momento de capacidad va a ser menor, va a ser más pequeño, va a ser menor, porque la sección de la columna es reducida. Entonces yo tendré como objetivo, en este caso recordarán que para vigas era el objetivo hallar el VS. En este caso es lo mismo. Tengo que hallar el VS más grande. Y en función de este VS mayor, termino la tabla, ¿no? O termino el diseño. A corte. ¿Cómo sé cuándo tengo el VS mayor? Aplicando esta fórmula. Cortante de capacidad es igual al momento de capacidad superior más el momento de capacidad inferior dividido para la altura de entrepiso. Bueno, netamente no es, en caso de vigas, no es necesario llegar hasta el VS. Aquí yo me podría quedar con el cortante de capacidad. Porque si se dieron cuenta, no hay que hacer el chequeo en el que comparamos el cortante de 2 veces la carga sísmica con el cortante último de capacidad, ¿sí? Y llegábamos en vigas a la conclusión de que cuando se cumple la condición del 50%, nosotros trabajamos con un VC de 0. La resistencia cortante del concreto se desprecia. Aquí no hay ese criterio. Aquí netamente lo que hacemos es calcular la resistencia acortante, perdón, la resistencia, no resistencia. Necesitamos calcular el cortante actuante debido a la capacidad de las columnas y compararle con lo que resiste el concreto, y si necesitamos estribos, pues diseñar en función de este VS. En este caso la resistencia del concreto siempre se va a tomar con un valor. Entonces, basta con que ustedes lleguen a determinar cuándo es el V de capacidad más grande para que continúen o terminen el diseño acortante, terminen la tablita que hemos de desarrollar. Entonces, en este caso, ¿qué tendré que hacer? Momento inferior más momento superior dividido para 3. Nos va a dar el cortante de capacidad 2, el cortante de capacidad 1 y acá un cortante de capacidad 3. De los tres, ¿cuál es el mayor? El 1 y el 2, porque los dos son iguales. El 3 va a ser menor, entonces no le tomo en cuenta. Yo tendré que diseñar con el más grande. Ahora les pongo más complejo el ejercicio. Vamos a suponer que acá tengo una altura de entrepiso de 2,30. ¿Cómo sé cuál es el mayor? Tendré que resolver esta ecuación. Ahorita yo no les puedo decir. Yo sé que la capacidad resistente es menor en esta columna, pero también sé que la altura de entrepiso es más pequeña. Entonces tengo que resolver los 3 pisos o los pisos que yo tenga hasta llegar a determinar cuál es el más grande. Les pongo otro ejemplo. Vamos a suponer que el acero llega únicamente hasta aquí. El acero longitudinal necesario para el piso 1, porque aquí hay más concentración de esfuerzos, porque aquí necesito más porcentaje de AS. Y en el resto de pisos me doy cuenta que puedo trabajar tranquilamente con el 1%. Entonces no es necesario llevarle a este acero hasta arriba. En mi diseño yo optimizo un poco y considero que este acero podrá llegar únicamente hasta aquí.
Como ustedes debieron haber visto en la consulta, la zona de traslape comienza una vez que termina el LO. Aquí tengo el LO y continúa el traslape de la varilla. Pero esto no es un traslape, esto es un corte. Pero para fines de seguridad, vamos a trabajarle de la misma manera. Entonces yo le voy a cortar a esta varilla, no en la zona crítica cortante. Le voy a cortar a la varilla pasando la zona de traslape. Entonces acá tendré una longitud de traslape. Y ahí le corté a la varilla. Recomendaciones constructivas que de pronto nos van a dar un poquito más de seguridad. Sí, una vez que haya terminado el LO comienza acá abajo, termina aquí, dependiendo de lo que me dé el cálculo. Ahí hago las zonas de traslape. Entonces, de acuerdo a mi diseño y al ejemplo que yo les estoy diciendo, el acero longitudinal únicamente llegará hasta acá, porque acá me dice mi diseño que necesito solamente el 1% de acero en función de la G. Acá abajo me decía usted necesita el 1.8. 1.8% es bastante. Si yo quiero, por ejemplo, para toda la estructura continuarle con ese 1.8, es bastante económicamente. Entonces podría optimizarle reduciendo la cantidad de varillas. Entonces yo le corté a esta varilla aquí. ¿En dónde le corté? En la donde terminó la longitud de traslape. ¿Qué significa? Que acá ya voy a tener diferentes momentos de capacidad. Tengo un momento de capacidad 1. Este es igual a este. Acá tengo un momento de capacidad 1 también. ¿Por qué? Porque es la misma sección y tiene la misma cantidad de varillas. Por lo tanto, el diagrama de interacción de esta columna va a ser igual al diagrama de interacción de esta zona. Acá ya tengo menos varillas. Tengo un momento de capacidad 2, que es más pequeño que el 1. Menos varillas. Acá tengo otros momentos de capacidad. Momento 2, momento 3, y será igual al momento 3 acá. ¿Qué tengo que hacer? Exactamente lo mismo que les dije antes. Tendría que calcular los momentos, los cortantes de capacidad y ver cuál es. Al ojo, ¿cuál le puedo decir que es el más pequeño de todos? A este. ¿Por qué? Porque aquí tengo un M1 más un M2 que me va a dar un valor más pequeño que hacer M1 más M1. Sobre 3. Ambos, ¿no? Sobre 3. Entonces este de aquí va a ser el menor de todos. Pero tendría que compararle con el cortante 1 y el cortante 2. O tendría que compararle entre el 1 y el 3, perdón. Tendría que compararle entre el 1 y el 3 para ver cuál es el cortante de capacidad más grande. Y terminar el diseño. Entonces, con este ejemplo, podría irme entre el 1 y el 3. Ahora, si es que esto es 3 y acá tengo 2.6 y acá tengo 2.3, ¿cómo sé cuál es el mayor? Resolviendo, no me queda más. Al ojo yo no lo puedo hacer. Hay veces que sí puedo, hay veces que no puedo. Entonces aquí de ley me tocará calcular M1 dividido para 3. M1 más M1 dividido para 3. Acá me tocará calcular M1 más M2. Yo sé que me va a dar en el numerador, me va a dar un valor más pequeño. Pero acá el denominador también es más pequeño. Y eso puede llevarme o puede ocasionar de que el cortante de capacidad 2 sea mayor al 1. No sabemos. Entonces ahí viene la tarea de ustedes, la tarea del diseñador, en verificar cuándo es la capacidad más crítica en la columna y terminar el diseño acortante. Entonces ahí terminaría el diseño por capacidad. Ahora pasamos al diseño por confinamiento. Entonces, por confinamiento, como les había dicho, necesito cumplir requisitos normativos que me dicen
que cuando las secciones de los núcleos son más grandes, yo necesito confinar mayor cantidad de hormigón mediante estribos, ¿no? Tengo que cumplir un requisito normativo que me dice que el AV mínimo 1, aquí ya no tiene nada que ver los cortantes de capacidad, los cortantes actuantes. Un AV mínimo 1 es igual a 0.3 por S por BC por F'C sobre Fy que multiplica a AG sobre AC menos 1. Y este, como les dije, es el AV mínimo 1. El AV mínimo 2 es igual a 0.09 que multiplica a S por BC por F'C sobre Fy. Tengo este valor, BC. ¿Qué cosa es BC? De acuerdo a la norma, es la separación entre esquinas de estribos. ¿Ya? Aquí tengo una columna rectangular, un poco exagerada, pero me va a permitir comprenderle mejor. ¿Qué es el BC? Cuando venga el cortante en este sentido, ya sabemos que se va a chocar con este ramal y con este ramal. Y a esto yo le considero sentido X. Cuando venga el sentido Y, el cortante en este sentido se va a chocar con este ramal y con este ramal. Por lo tanto, los ramales horizontales son los que se diseñan con el cortante en sentido Y. Los ramales verticales son los que se diseñan con el cortante en sentido X. Si dice el código que es la separación entre esquinas de ramales centro a centro, yo tendría a esta distancia como BCX. ¿Sí? Y lo propio para el otro sentido. Centro a centro, entre esquinas de estribos. Y aquí tendría que calcular un BCX, un BCY y calcular el AV mínimo 1 y mínimo 2. Por lo tanto, yo tendré que escoger de entre los dos el mayor, el que me va a dar más seguridad. En función de las áreas de estribos para cualquiera de los tres métodos que yo escoja, en función del AV necesario, ¿sí? Llenando la tabla que ya hemos de ver en la próxima clase, el AV necesario es el que a mí me va a dar el número de ramales. Vamos a suponer que hemos diseñado una columna cuadrada. Por lo tanto, el sentido XX es igual al sentido YY. Y me dice, vamos por resistencia. Por resistencia a mí me dice que necesito 3 ramales. Sea en X en Y. Por capacidad me dice que necesito 4 ramales. Y por confinamiento me dice que necesito 5 ramales. Continuemos con algo similar a este ejemplo, ¿ya? Vamos acá. Y si tengo estos datos, yo tendré que escoger el mayor de los tres, que en este caso son 5. Necesito colocar 5 ramales. Vamos a suponer que esta columna es de 60 por 40. Aquí tengo
2, 4, 6 varillas. Y acá tengo 3 varillas. 3 ramales en este sentido. Y en el otro tengo 5 varillas. Yo necesito colocar 5 ramales. Ya olvidémonos de que es columna cuadrada con XX y Y. Tengo que colocar 5 ramales en sentido Y. Y tengo que colocar 3 ramales. A ver, no, al revés. Comencemos por X. 5 ramales en sentido X. Y acá me dice 3 ramales en sentido Y. Entonces, asimismo, tendré que buscar cuál es el mayor de todos los ramales en sentido X, cuál es el mayor de todos los ramales en sentido Y con eso diseñar. Asumimos en este ejemplo que los mayores están aquí, por confinamiento. 5 ramales en sentido X, es decir, que cuando venga el cortante en sentido X tendrá que chocarse con 5 varillas. Tengo ya 2 ramales por ley. Lo que necesitaría es colocar 3 más. Entonces podríamos, dependiendo del diseño, podríamos de pronto escoger uno, aquí 2 más. Pueden ser un estribo cerrado que se comporta mejor. Y me estaría faltando un ramal adicional, que yo podría colocarle aquí un ramal en diagonal. ¿Qué gano con este estribo en diagonal? Cuando venga el cortante en X se va a chocar con esto, con esto, con esto, con esto, con esto, y ya tengo 5. Para que sea considerado un ramal tiene que estar cubriendo toda la distancia del núcleo en el sentido que yo analizo. Entonces no es un ramal, por ejemplo, algo que esté incompleto. Me voy a imaginar como ejemplo esto. Esto no es un ramal, porque por acá no está cubriendo el cortante en el sentido X. Entonces, este de acá en diagonal sí cubre. Y en el otro sentido ya gané un estribo. Aquí tengo un ramal, tengo el diagonal también y tengo otro. Y ya tengo los 3 en sentido y 5 en X. Para yo definir cuál es mi diseño definitivo, para yo, por ejemplo, ya quedarme contento con un diseño definitivo en ramales, yo tendré que ver cuál es la opción más económica. Es decir, si yo este momento les dibujé esta configuración de ramales, yo tendría que comprobar si con otras configuraciones de ramales me estoy ahorrando dinero. Entonces, mucho ojo, ¿no? La definitiva o el diseño definitivo de ramales es aquel que cuesta menos y que sea capaz de por lo menos tener estos ramales. Vamos a suponer que no hay manera de llegar a 3 y lo mínimo que yo puedo tener es 4. Puede suceder. Entonces tengo 4 ramales en X, perdón, en Y y 5 en X. No hay manera de que yo coloque 5 y 3. Entonces puede suceder esto. Lo mínimo que yo puedo colocar es, o que debo colocar es 3, lo mínimo que debo colocar es 5. Entonces acá colocando 4 estoy superando el mínimo necesario. Y para que yo me quede con ese diseño, tendré que compararlo con otras opciones, dibujar otras posibles configuraciones de ramales, medirles a escala y ver cuál tiene menor longitud de varilla. Y con ese me voy para el resto del diseño. Listo, eso es todo lo planificado para esta clase. Eso es toda la parte teórica de diseño de estribos en columnas, diseño acortante por resistencia.
por capacidad y por confinamiento. Entonces aquí algo muy importante y recomendación que les hago es que tengan muy claro cuándo son los momentos de capacidad en un sentido, en otro sentido, cuando tengo que analizarle la columna para un lado, para el otro lado, y con eso no se confundirán para terminar el diseño por capacidad. Listo. Entonces completaremos este diseño de estribos mediante un ejercicio. Ahí nos quedaríamos. Listo. Pasen bien. Cuídense. Hasta luego.